Bueno, espero que le vean la gracia a este video como yo lo hago, y hay que ver eso. En el futuro vamos a hacer una referencia porque hay algo adentro de esto que conceptualmente lleva un sentido, y la única manera de hacerlo un poco más breve y más relucivo es de esta manera. Así que empezamos con la primera oración y ya estamos de nuevo. Párrafo 107. Como se expuso en la fenomenología del espíritu, escrita por F.W. Hegel, interpretándola como arte, la ciencia racional pertenece al estado de la naturaleza, solo en lugar de ser una relación apasionada, fundamental entre el individuo y hacia los demás. Esto no es más que la aceptación de la hipocresía. Bueno, para observar este tema de la fenomenología, un libro que escribió Hegel, otro escritor, un filósofo, fue el maestro de varios escritores, filósofos subsecuentemente, y está el término, ya tenemos más o menos una idea de qué se trata esto, y ya vimos, ya que hablo como que ya supiéramos subsecuentemente en la literatura este término. Así que en el último episodio introduje la dialéctica del amo y esclavo en la manera que él se comprende, y para complementar eso les dejo otro video que es del mismo, todas las de dónde saco la información, de dónde proviene, están abajo en la descripción de cada video, a donde se usa. Así que les dejo este video y ya estamos de regreso. Y el esclavo hegeliano, al transformar la materia, va dando origen a la cultura humana. Entonces, el trabajo es un trabajo formativo, ¿no? Es lo que Hegel llama Bildung, cultura. La cultura es el desarrollo del esclavo trabajador. Hay una cultura porque el esclavo trabajador la hace. Y el amo queda confinado al ocio, al goce, a la pasividad, y el esclavo a la actividad. Con lo cual, el que ha terminado siendo humano es el esclavo. Y el que ha terminado siendo una cosa, una materialidad, una naturalidad, un animal, en última instancia, que tiene solo relación con lo que come, es el amo. Esto es un brillante ejercicio dialéctico de Hegel, admirable en principio, porque lo que hace es que le pone a las conciencias no una relación de conocimiento entre sí, sino de deseo. Quiero tu deseo, vos querés mi deseo. Bueno, yo te voy a matar con tal de conseguir tu deseo. Ah, no, yo tengo miedo. Bueno, entonces tu deseo es mío. Ahora sos mi esclavo, anda a trabajar y atendeme, dame todo lo que necesito. Pero aquí yo me transformo en una cosa que come y vos sos un esclavo que trabaja la materia y hace cultura. Si hablamos de una dialéctica del amo y el esclavo, es evidente que estamos hablando de la dialéctica. O sea, ¿cómo funciona aquí la dialéctica? En el primer momento, nosotros tenemos dos conciencias enfrentadas. Este es el origen de la historia humana. En tanto origen, este origen es lo que Hegel va a decir, es abstracto, todavía no hay contenido aquí porque no ha sucedido nada. En realidad tenemos dos conciencias que están enfrentadas y todavía no ocurrió nada más que este enfrentamiento. O sea que es un primer momento de la dialéctica que tiene que desarrollarse. El segundo momento de la dialéctica es el de la negación, es decir, cuando una de las conciencias logra que la otra se le someta, es decir, una de las conciencias niega
a la otra y la otra se le somete. El tercer momento de la dialéctica es la negación de la negación. ¿Por qué? Porque la conciencia que había sido negada niega a la negadora. Lo voy a... Lo que nosotros venimos viendo y lo que tenemos que redondear es qué diferencia a estos tres grandes colosos del pensamiento filosófico, del idealismo filosófico, es decir, de esa rama de la filosofía que parte de un sujeto situado, centrado para conocer la realidad. En Descartes teníamos un conocimiento único, absoluto y privativo que el sujeto tenía sobre sí. El sujeto solo tenía el conocimiento de su pensamiento. En Kant, el sujeto constituye al objeto. Es el mundo de la experiencia posible. En Kant es el sujeto trascendental el que le da forma al objeto de conocimiento y ese es el mundo de la experiencia posible. Solo hay objetos para un sujeto y aquello que la razón no puede conocer es el noúmeno, el mundo de la cosa en sí, que es incognoscible para la razón. En Hegel, por el contrario, la razón idealista llega más profundamente, más hondamente, más extensamente que nunca, y ahí es la razón la que conoce toda la realidad, porque la realidad es una expresión de la razón. El juego entre razón y realidad es un juego especular, ¿no? La realidad es razón y la razón es realidad. Este es el idealismo absoluto de Hegel, que Hegel dice que justamente concluye en él, en un saber total, que es su filosofía, y en el estado prusiano de Federico Guillermo. Bueno, estas serían las características de los tres grandes filósofos del idealismo europeo, Descartes, Kant y Hegel, y nuestro... Bueno, como vieron en el video, está el caso de la esclavitud y aquí les dejo el enlace en la descripción del video, un documento de la historia de El Salvador donde habla de cómo los pipiles tenían la costumbre de tener esclavos y eran las tres clases. Los mayas tenían 4, que eran los líderes y los sacerdotes, que estaban bien interconectados, había poca diferencia en esto, y eran 4, así que estaban los guerreros y la población común. Y se puede argumentar que los esclavos también eran una quinta, quizás una quinta clase. Y ya sabemos que al final tenían los esclavos que les sacaban el corazón al perdedor cuando jugaban pelota. Era un ritual, un paso para que el perdedor era el que le sacaban el corazón. Así que tenías que esforzarte por ganar. En fin. Y esto, en el caso de la hipocresía, a lo que me refiero es de que lugares que no han tenido esclavos, que no han basado su economía modernamente, no tenemos, no la basamos a esclavitud, no la hemos tenido a esclavitud. Tal vez hay algunos que estaban las 14 familias en El Salvador, y se puede decir que ellos sí reconocían esto. En ese tomo, ese documento que les pongo, habla es bastante largo, pero también hay pasajes bastante interesantes donde hablan de cómo la iglesia se opuso a que tomaran la misma posición como España de agarrar esclavos a los nativos americanos, y aún así los nativos americanos eran un poco rebeldes hacia esto, ya tenían la noción que no querían ser de esa manera, no querían ser tratados así que trataron de no llegar, que no los agarraran a ese extremo,
Pero aún así podemos hablar de dónde proviene tu nombre, de dónde proviene tu apellido. Podemos trazar todo eso. En nuestro caso, mi abuelo puede trazar de su padre, de su abuelo, que los nombres fueron dados como por la zona donde estaba, quedó el apellido y fue dado hacia ellos como de que como persona libre, que era López, aunque en este caso no hay en el lenguaje nativo americano aborigen, no existe el nombre López. Así que todos estos nombres pueden ser trazados a un punto, y en eso se puede ver de que fue tomado como esclavo, quién fue la persona que tomó ese grupo de personas, en qué hacienda vivía, en qué zona, en qué área, y dependiendo de cómo vivía, quién era el español que había estado en esa zona, había asociado a la población con ese apellido y se lo había dado, ya sea como forma de liberación, de que ya no trabajaban ahí o que podían vivir fuera, pero al mismo tiempo se borró ese legado antiguo que se tenía. Así que hoy quedamos nuestros apellidos Rivabonía, que vienen de un lugar que lo conocemos, pero en realidad no tenemos nada que ver con esa persona, no somos familiares ni nada. Bien irónico, porque en otros casos fuera, en el caso ideal, formal, legítimo, un Rivabonía puede ser familiar mío, porque tenemos el mismo apellido. Pero en este caso me encuentro personas de otro país, de otros países, que tienen los mismos apellidos, pero no somos nada. De eso nos pone en perspectiva la historia. Entonces, aceptar algunas cosas inherentemente es aceptar también la hipocresía que viene adentro de este ideal de maestro y esclavo. Así que continuamos con párrafo 107. Además, dado que en el arte de la naturaleza uno no encuentra una hormiga azotando a otra hormiga, o algún otro animal, por ejemplo, estos casos en los días modernos prefieren encontrar su admiración en la comedia, cuya filosofía será sabia para aprender algo. Fin de párrafo 107. Bueno, y en párrafo 107 encontramos este tema en la comedia, cómo en la comedia introducimos temas, no yo, los comediantes, que tienen una relación con esto. Y encontramos que tal vez en este caso de tomar un tema de esclavitud encuentra más factibilidad y más se le puede ver con una ironía, ya que en los animales no vemos estas cosas, pero en el ser humano sí. Cuando introducimos al ser humano sí vemos el caso de agarrar esclavos. En los animales muy diferente, entonces naturalmente no es parte de la naturaleza tener esto, hacer esto, esclavitud. Entonces, pero con cosas de la vida, son hechos de la vida. Entonces, la manera de mejorar, de observar esto, tal vez es ponerlo en la comedia y aprender algo de esto. Aprender que mejor la comedia, al introducir estos temas, nos enseña algo que tal vez educacionalmente no la tenemos. Eso es lo que dice en párrafo 107. Así que continuamos con párrafo 108.